Bueno, en este video vamos a ver los métodos de las listas como los más comunes y que les pueden servir. Recuerden que voy a estar subiendo contenido diario, entonces suscríbanse y apoyen el canal. Ok, vamos a empezar. Que aquí creé una lista de números básicamente y aquí creé una función que me va a mostrar la lista de números, que usamos el for each. Si no han visto o no saben cómo funciona, tengo un video en el canal para que vayan a verlo. Y ok, esta primera función que creamos, ya para empezar a ver los métodos de listas. Okay, que básicamente los métodos de listas es ya funcionalidades que vienen hechas para no tener que crearlos nosotros. Entonces show números. Ok, nada más para empezar, nos muestra la lista. Ok, entonces vamos a usar el primer método, que va a ser el insert. Entonces insert sería así, números, punto. Con el punto vemos todos los métodos que podemos usar. En este caso vamos a usar el insert y le decimos la posición donde queremos insertarlo. Entonces yo quiero en la primera posición, quiero que tenga un 1. Y ahora vamos a ver si funcionó. Ok, insert en la primera posición, posición 0, recuerden que empieza en el 0, en números. Ok, y si quiero pasarlo después del 80, digamos aquí está. Ok, eso sería el insert. Seguiríamos con el contains, y aquí usamos un if números.contains. Aquí nuestro método contains el número 22. Ok, entonces vamos a decirle que existe. Recuerden que si solo vamos a hacer una línea de código, no es necesario los corchetes. Existe else, no existe. Ok, entonces vamos a probarlo. Número 22 existe, sí existe, entonces no siempre existe. Y si cambiamos a este, pues veremos que no existe. Ok, si el contains, vamos con el index of. Este sería para saber la posición de un valor que tenemos en la lista. Entonces creamos variable posición números punto index of, y vamos a pedirle el index of 90, bueno, en este caso el de este 1 que creamos, para ver qué nos dice. Y pues vamos a imprimir la posición. Ok, este 1 exactamente está en la posición 1, que fue la que le asignamos aquí. Y si le cambiamos a la posición 6, por ejemplo, ¿qué sucede? Ok, no está funcionando. ¿Por qué? Porque nos estamos saliendo del rango. Entonces la posición 3, y aquí nos muestra el 3. Ok, ese sería el index of, nos dice la posición. Ok, y
voy a mostrarles el sort. Tal vez me he escuchado. Esto sería números.sort, y esto básicamente nos los acomoda en orden. Aquí ven 1, 22, 80, 90, 100, 101. Ok, vamos con bueno, aquí en index range, perdón, index of, quiero que prueben preguntarle por la posición de un número que no existe. Digamos esto, posición index of 1000, que esto no existe y que nos lo imprima. Quiero que lo prueben y me escriban en comentarios qué les da el resultado. Prueben esto, un número que no existe, y continuamos con el add range. Ok, entonces sería números.add range. Aquí dice agrega los elementos de la colección específica al final de la lista. Entonces vamos a agregarle una nueva lista. Quiero ver si una lista de enteros. Ok, y se lo vamos a pasar. O sea, este add range nos va a agregar lo que le vayamos a agregar aquí adentro a la lista. En este caso vamos a agregar un 200, 400 y 600. Ok. Un paréntesis de más. Ok, ahora sí. Y vamos a números para ver qué está haciendo. Ok, números. Ok, aquí nos trae la lista ordenada anteriormente con el sort. ¿Y qué está pasando aquí? Le agregamos estos nuevos valores. Solo que, por ejemplo, si yo aquí agrego un 99, no me lo va a ordenar. ¿Por qué? Porque esto es después del sort. Para ordenarlo tendríamos que nuevamente acomodarlos. Este sea un 50, por ejemplo. Y otra vez mostrar. Ok, ven. Ahora sí. Ok, esto sería estos métodos de listas. Espero que les hayan gustado, hayan entendido. Saben, comenten qué resultado les dio al probar el index of de un número que no existe. Sí, nos vemos.